Buen día, el tema de hoy es hablar sobre la vacuna Shingrix y el tratamiento del herpes zóster, con el objetivo de reconocer la patogénesis por reactivación del virus del herpes zóster, cuál es el patrón dermatomal y el pródromo, cuáles son las banderas rojas de la neuritis del herpes zóster, la diseminación, cómo podemos prevenir, quiénes son los candidatos a la vacuna, el esquema de 2 dosis, cuáles son las contraindicaciones de la vacuna y la consejería. Y el tratamiento, cuál es el motivo de iniciar antiviral temprano, el manejo del dolor agudo, sobre todo de la neuritis posherpética y las perlas del manejo ocular. La idea central es que el herpes zóster no se maneja solo como un rash. El objetivo es cortar la replicación, reducir el dolor, prevenir el daño ocular y cerrar la brecha de vacunación. Entonces, el virus de la varicela zóster tiene una latencia neural. Se produce por una caída del sistema inmunológico. La patogénesis es una primoinfección, es decir, la varicela, el virus no desaparece, se mantiene latente. Esta latencia permanece en el ganglios sensitivos, que es la raíz dorsal o trigémino, y la reactivación surge cuando disminuye la inmunidad celular por la edad, por la enfermedad como el VIH o inmunosupresión, como también el embarazo. La neuritis más rash es la presentación típica con dolor neuropático que precede de vesículas en dermatoma. Entonces, como R3 debemos saber que puede producir un dolor facial unilateral, fotofobia. No debemos esperar a que aparezca el rash para sospechar del virus de tipo 1. La carga de la enfermedad y la población, pues se dice que la incidencia aumenta con la edad y la inmunosupresión. Se dice que 1/3 de las personas van a tener herpes zóster en algún momento. La mayoría está presente en un episodio, pero puede recurrir. Los 50 años para arriba es la edad de aumento marcado del riesgo. Hay mayor riesgo de hospitalizaciones y de neuralgia posherpética. El 30% de hospitalizados son pacientes con inmunosupresión o también pacientes que han tenido trasplantes, neoplasias, VIH, esteroides o inmunosupresores. Los factores que cambian la conducta es la edad avanzada, el virus 1, que tiene riesgo de queratitis, uveitis, glaucoma y retinitis, la inmunosupresión, un rash típico diseminado, visceral o del sistema nervioso central, y dolor intenso o rash externo o extenso que tenga la mayor probabilidad de PHN. La clínica y el diagnóstico, pues debemos reconocer el patrón. Antes del rash puede simular migraña, neuralgia, celulitis o virus simples del herpes. La secuencia típica es el pródromo, que vamos a tener dolor, prurito, hormigueo, cefalea, fotofobia y malestar. Luego tenemos el exantema con máculas, pápulas, vesículas agrupadas. La distribución va a ser 1 a 2 dermatomas en el tronco o cara, usualmente no cruza la línea media. Y la evolución es que vamos a tener nuevas vesículas de 3 a 5 días, podemos tener costras, la cura total va a ser de 2 a 4 semanas y se confirma el diagnóstico con PCR. Vamos a tener una presentación atípica o inmunosupresión. El zóster, tenemos dolor dermatomal sin vesículas, lesiones diseminadas, muestra de vesículas o costras. La diferencia de alto rendimiento es el virus del herpes simple, impético, dermatitis de contacto, foliculitis, escabiosis, picadura, candidiasis, dermatitis herpetiliforme, que son los
diagnósticos diferenciales del herpes zóster. Las complicaciones que no debemos dejar pasar es el impacto clínico que va más allá de la piel. Podemos encontrar una neuralgia posherpética. El dolor dura más o menos más de 90 días desde el inicio del rash en un 10 a un 18% de los casos. Se da en pacientes de mayor edad. Esto pues tienen la característica que dura más y se presenta más severo. El herpes zóster oftálmico B1 puede causar secuelas oculares agudas, crónicas y pérdida visual. También podemos encontrar una diseminación visceral, lesiones fuera de dermatoma, sistema nervioso central, pulmón o hígado y predomina en inmunocomprometidos. Y la sobreinfección de los nervios como el estafilococo aureus, estreptococo, paresias craneales o periféricas. La regla práctica es tratar temprano y referir urgentemente si tenemos un herpes zóster oftálmico, dolor ocular, ojo rojo, fotofobia, disminución visual, inmunosupresión o diseminación. Entonces, iniciando con el tema, la vacuna Shingrix es una vacuna recombinada adyuvada, no es una vacuna viva. Su objetivo es reforzar la inmunidad celular anti virus del herpes. Se compone de un antígeno con glicoproteínas E del virus de la varicela zoster. Tiene un adyuvante que es el AZO1B. La dosis es de 0.5 ml intramuscular, preferentemente colocada en el deltoides. La presentación es vial o jeringa precargada según el mercado. Y el mensaje clínico pues es que la vacuna Shingrix previene el herpes zóster y sus complicaciones, no trata el episodio agudo y no previene la varicela primaria. En esta diapositiva queremos plantear la eficacia y la evidencia de lo que conviene memorizar. Hay un beneficio robusto con mayor valor absoluto en las poblaciones de alto riesgo. La eficacia reportada por la CDC es que el 97% de pacientes de 50 a 60 años han sido beneficiados con esto y seguido de los pacientes mayores de 70 años con un 91%. Y el menor porcentaje lo tiene los pacientes inmunocomprometidos con herpes zóster en un 68 a un 91%. La matiz de la revisión sistemática fue en el 2024, donde se revisaron 9 ensayos clínicos aleatorios, vieron la reducción del herpes zóster en la población de alto riesgo, 140 menos por 1000 en población sana, 28 menos por 1000. Eventos adversos aumentan sin diferencia clara en eventos graves. La recomendación es la decisión informada e individualizada. La eficacia relativa es alta, el beneficio absoluto depende del riesgo basal del paciente. ¿A quién vacunar y cómo vacunar? Pues hay esquemas prácticos para la consulta externa. A los inmunocompetentes mayores de 50 años se les aplica 2 dosis separadas por 2 a 6 meses. Si se atrasó la segunda dosis, se decide administrar lo antes posible y no reiniciar la serie. En pacientes con inmunodeficiencia en mayores de 19 años se aplican 2 dosis de 2 a 6 meses. Si urge complementar antes de inmunosupresión intensa, 1 a 2 meses. Después del zóster no hay un intervalo fijo. No vacunar durante episodio agudo y esperar la resolución del rash. Para esta vacuna no se requiere tamizaje serológico de varicela en adultos inmunocomprometidos mayores de 50 años. La seguridad, la contraindicación y la consejería es la reactogenicidad en espera. Debemos anticiparla, mejorar la adherencia a la segunda dosis. Las reacciones frecuentes que reporta esta vacuna, dolor en el sitio de inyección, que es en el 78% de los casos, mialgias y fatiga en el 45% de los casos, cefalea en un 38% y 21% pacientes presentan fiebre después de la vacuna.
Suelen durar estos síntomas 2 a 3 días. Aún con reacción local sistémica debe completar la segunda dosis. ¿A quienes no vacunar o posponer la vacuna? En aquellos pacientes que han tenido una reacción alérgica grave o componente o dosis previa, episodio agudo del herpes zóster, embarazo, enfermedad moderada o grave, la molestia de 2 a 3 días es más leve que el zóster y su neuralgia. La protección compleja existe en las dos dosis. El tratamiento del episodio agudo, pues la ventana de 72 horas es crítica, pero las excepciones importan. ¿A quiénes hay que priorizar? A las que confirmamos el patrón clínico o hay una PCR. Si hay dudas, un antiviral sistémico temprano es importante. Hay que dar analgesia desde el inicio, buscar banderas rojas, vacunar cuando se resuelva el episodio, iniciar aún después de las 72 horas si hay un ojo con afectación. También hay afectación craneal, si hay nuevas vesículas o progresión, si hay un dolor intenso, un rash extenso, una inmunosupresión, si hay sospecha diseminada, visceral o del sistema nervioso central. Recordemos que diagnosticar y tratar tempranamente previene la progresión craneal y la pérdida visual del herpes zóster. Los antivirales sistémicos que podemos utilizar, tenemos el valaciclovir en 1 gramo vía oral cada 8 horas por 7 días. Este es preferido por adherencia, que es buena, y hay biodisponibilidad. También tenemos de uso sistémico el famciclovir de 500 miligramos vía oral cada 8 horas, también por 7 días. Esta es una alternativa eficaz que es menos dosis que el aciclovir. El aciclovir es de 800 miligramos cada 5 veces al día de 7 a 10 días, más económico, y el régimen es que es incómodo. Luego tenemos el aciclovir, pero intravenoso. Este se coloca 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas según la evolución. Este pues se usa para casos diseminados, sistema nervioso central, inmunosupresión severa, retinitis. No debemos esperar la consulta oftalmológica para iniciar antiviral si se sospecha del herpes zóster. Debemos ajustar la dosis en insuficiencia renal, hidratar si optamos por el aciclovir. En casos de embarazo, pediatría o inmunosupresión compleja, pues debemos individualizar cada caso con infectología, ginecología y oftalmo. En casos de dolor agudo y neuralgia posherpética, en caso del dolor agudo podemos usar acetaminofén o AINES si no hay contraindicación. También podemos hacer uso de los opioides en periodo breve si hay un dolor severo. También podemos usar gabapentina, pregabalina si el dolor neuropático es prominente, y sobre todo recurrir a la educación, el sueño, la adherencia y la alarma ocular. Luego tenemos la neuritis posherpética ya establecida, que son pacientes que tienen dolor más de 90 días desde el inicio del rash. Podemos usar gabapentina, antidepresivos tricíclicos, duloxetina según el caso, parches de lidocaína cuando la piel está íntegra, y capsaicina. Los corticoides pues no son de rutina, pero en casos de una herpes ocular, los esteroides tópicos reservan solamente para queratitis en estroma, iritis y bajo control oftalmológico. Nunca los debemos usar sin un antiviral, y recordemos que el error más frecuente es subtratar el dolor, no ajustar la dosis en pacientes renales, no buscar herpes zóster ocular y olvidar la vacunación posterior. El herpes zóster oftálmico, las perlas, pues tenemos que la piel va a orientar, pero la lámpara de hendidura decide la severidad. Si sospechamos de un herpes zóster ocular, cuando tenemos un rash, un dolor
ocular, frente, en párpado superior o nariz, un dolor ocular, un ojo rojo, una fotofobia, una visión borrosa, el signo de Hutchinson, que son lesiones en punta, en ala nasal, inmunosupresión o necrosis retiniana sospechada. La conducta inicial es antivirales orales, como valaciclovir, famciclovir y aciclovir. Referencia a oftalmología urgente, evaluar la córnea, la uveitis, la presión intraocular, la pupila, la retina, utilizar lubricantes y evitar esteroides sin supervisión. Acá tenemos un algoritmo práctico para casos de emergencia y en la consulta. Si tenemos un paciente con dolor y un rash dermatomal, preguntarnos si tiene menos de 72 horas o existe una red flag. Si tenemos menos de 72 horas, debemos evaluar el ojo, si hay un ojo rojo, fotofobia, porque si sí, tenemos que referirlo a oftalmo para que sea explorado por lámpara de hendidura y después colocarle su vacuna Shingrix cuando resuelva el cuadro. Si no tiene menos de 72 horas, podemos colocar, si tiene menos de 72 horas y no hay red flags, podemos colocar el antiviral sistémico y darle educación al paciente y analgesia. Si hay sospecha clínica, el antiviral no debe esperar. La vacunación se programará después de la resolución del cuadro. Estas son las bibliografías que fuimos en caso para hacer esta presentación. Se utilizaron artículos científicos y publicaciones de la CDC. Gracias.